Filadelfia quiere decir amor fraternal. Es una era donde hay una puerta abierta. La obra misionera mundial empieza. Por ejemplo, en India se empieza a mandar misioneros en el 1793, en China en 1807 y en África en 1817. La reforma protestante se ha extendido y ahora no ven ellos solamente la conveniencia hacia ellos mismos, sino a llevar este evangelio, como dijo Jesús, ir a todo el mundo y predicar este evangelio. También se crean las sociedades bíblicas como la británica en 1804 y la Sociedad Bíblica Americana en 1816. Entonces es importante que la Biblia llegue a la mano de los hombres, de las mujeres, y que puedan escudriñarla, puedan tener ellos mismos el consejo bíblico en sus manos y no esperar que alguien les lea o les diga qué creer al respecto. Jesucristo no pudo escoger a una iglesia más idónea para representar a esta época de la iglesia cristiana, pues veremos que la profecía muestra que estos detalles históricos de Filadelfia ilustran acertadamente su pasado espiritual. Nosotros somos producto de nuestro pasado, no podemos ignorar la historia. Si usted ve, casi nadie quiere hablar de historia de la iglesia. Yo me pregunto por qué. ¿No será que viendo la historia tú te puedes dar cuenta de las herejías que se están reciclando y que en muchas iglesias las están retomando? Es impresionante cuánto uno puede entender cómo se ha degradado el cristianismo viendo la historia. Pues antes de ella, de Filadelfia, estaban las difíciles y turbulentas épocas de Pérgamo, que se destacaba por su conformidad al mundo, Tiatira, en la cual reinaba la apostasía, y Sardis, que sacudió la historia cristiana con su reforma protestante. Dios tenía que traer luz en la era de épocas espirituales que fue el oscurantismo y buscar que cada persona tuviera en sus manos la Escritura para que pudiera ser dirigida por su Espíritu Santo a toda verdad. Bueno, aquí les expresa unos elogios: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia experimentó una renovación del espíritu y del entusiasmo y celo que la hacía semejante a la misma época inicial del cristianismo. El protestantismo estaba alejándose de la verdad, pero Dios siempre levanta a hombres. Y levanta a hombres para hacer ver la condición de que se han apartado de la palabra de verdad. Y esto fue lo que pasó en este tiempo, donde se busca tener la misma época inicial del cristianismo, regresar a el evangelio original, al evangelio puro, o como lo describe Apocalipsis, al evangelio eterno. Creo que también esa es nuestra tarea hoy día. Si Babilonia ha esparcido tanta confusión en el mundo religioso, nosotros entonces tenemos que mirar a las Escrituras y regresar a lo que claramente está expresado ahí. Uno tiene que apelar al entendimiento de los que escuchan, no a las emociones, no a los sentimientos, sino al entendimiento. ¿Por qué? Porque entonces inicia un proceso cognoscitivo de razonamiento y de ver que todo tiene sentido y todo tiene un propósito en Dios. Entonces hubo un reavivamiento y despertar evangélico. Yo solamente les pongo aquí el ejemplo de John Wesley. Grandes multitudes fueron atraídas, sobre todo de la gente menos afortunada, que comúnmente fueron despreciados en los grandes templos, como los rudos, los ignorantes y los borrachos. John Wesley se paraba en las plazas y empezaba a predicar el evangelio. Y pues la gente que a veces no tenía cabida en las iglesias porque las despreciaban, escuchaban este mensaje y se arrepentían de su proceder, de sus pecados, y venían a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Se dio este mensaje porque no se hablaba de la segunda venida de Cristo en este tiempo. Estamos hablando del siglo XIX, y Dios empieza a hablar a varias personas en diferentes partes del mundo y les dice: aquí vengo pronto. Entonces empieza un movimiento que empieza a hablar de la segunda venida de Cristo, o del advenimiento de nuestro Señor en poder y gloria. Ejemplo de esto fue Joseph Wolf en el Oriente, Edward Irving en Inglaterra y Guillermo Miller en Estados Unidos.
No se puede entender cómo empieza un movimiento a nivel mundial sin que ellos puedan tener comunicación uno con el otro. Las cartas tardaban meses en llegar. Entonces tuvo que haber sido una obra de Dios que movió a estas personas a escudriñar las Escrituras y ver que en profecía se estaba cumpliendo el tiempo en que se tenía que anunciar la segunda venida del Señor. No iba a ser inmediato, pero se tenía que anunciar: he aquí, vengo pronto. En este tiempo se va a cumplir una profecía de la que casi tampoco se habla, y en Daniel 8:14 dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Y tenemos dos testigos que avalan este testimonio acerca de que se tiene que interpretar en sentido profético la profecía cuando se habla de día por año. Tenemos Ezequiel 4:6 y Números 14:34. Esta profecía va a empezar cuando Artajerjes da la orden de que se reconstruya Jerusalén. Y esto fue en el 457 a.C. Y si usted suma ese periodo de 2300 días que representan años, nos va a dar el otoño de 1844. Y se está cumpliendo esa profecía. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, Jesús primero entró al lugar santo. ¿Había un periodo de tiempo en el cual el sumo sacerdote pasaba al lugar santísimo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, aquí en este periodo de tiempo se cumple esta profecía y Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, de tal manera que estamos en el día de expiación, o lo que en hebreo se llama Yom Kippur. ¿Y qué se hacía en el día de expiación? Se hacía un recuento de los pecados confesados, que el registro fuera limpio si el pueblo había confesado sus pecados. Y la sangre del sacrificio, si era aceptada porque había un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, eran borrados del registro del santuario en el lugar santísimo los pecados del pueblo. Entonces Jesús entra como sumo sacerdote y está haciendo ese perdón de pecados ¿a quiénes? A los que se arrepintieron. Por eso es importante entender la obra del sumo sacerdote, porque Jesús está continuando esa labor en los cielos, como nuestro sumo sacerdote. Está presentando la sangre de su sacrificio ante el Padre para nuestro perdón de pecados. Es decir, nosotros vamos a lidiar con el pecado en este mundo, pero tenemos que venir a Jesús, que es nuestro abogado con el Padre, y decirle: perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Porque pecado no confesado, pecado no perdonado. Es muy importante lo que pasó en ese tiempo y nos ayuda a entender cómo todo está registrado en la profecía y nos ayuda a entender por qué Dios nos muestra la labor que tenía el sumo sacerdote en el santuario. En este caso se está hablando del santuario celestial. Se habla a esta iglesia. ¿Quién le habla? Le habla el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero si Jesús está pasando al lugar santísimo, está cerrando simbólicamente la entrada al lugar santo. De tal manera que en el lugar santísimo se tiene que restaurar toda la revelación. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y habla de la nueva Jerusalén. En el tabernáculo había columnas, eso nos representan a ti y a mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo? Columnas de la verdad, baluartes, que el mundo pueda ver todavía un remanente fiel que se mantiene hablando la verdad pura y sin adulterar. Entonces, ahí está la promesa, y la promesa de la nueva Jerusalén, la cual dijo Jesús: yo voy a preparar lugar para ustedes.